Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. A todos los hermanos que están en diferentes provincias, a los de Mendoza, a los de Río Negro, en fin, todos los hermanos, Alvear, Santiago del Estero, y por todos aquellos que no me acuerdo, Mar del Plata, a la familia del Pastor Pedro, les mando mis saludos también desde aquí. Y como siempre quiero compartir una palabra en este momento que viene bien. Casi todos ya lo conocemos, pero bueno, es bueno refrescar la memoria. Vamos a leer un poquito acerca de Saulo de Tarso, de la conversión de Saulo de Tarso. Yo quiero compartir aquí en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 6. Dice el apóstol Pablo cuando cuenta su testimonio: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres los que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, este es el relato que quedó plasmado aquí en la Biblia, el testimonio del apóstol Pablo. Saben que Saulo de Tarso, dice la palabra de Dios que él nació en Roma, allá en Italia, pero fue criado en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y estudió ahí la ley de Moisés. Tal vez así dice que era un hombre que llegó a ser irreprensible en cuanto a la ley, o mejor dicho, como decimos siempre, se la conocía toda, de la ley, punta a punta. Si era un hombre irreprensible, quiere decir que sabía bastante, instruido en los pies de un maestro llamado Gamaliel, famoso por ser ese maestro que instruía, tenía sus discípulos. Bueno, en esta ocasión el apóstol Pablo testifica delante de unos gobernadores ese testimonio. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos dar testimonio. Pero, ¿qué clase de testimonio? Entendemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por ejemplo, yo sufría en los pulmones, cuando tenía 17 años, 16, 17 años, y Dios hizo un milagro en mi vida desde el primer día que yo llegué a la iglesia, escuché la predicación. eh, por escuchar esa palabra, Dios puso fe en mi corazón para que yo creyera en Jesucristo, y desde ese día en adelante hasta el día de hoy no he tenido ningún problema en ninguno de mis pulmones. Comencé a respirar bien, comencé a trabajar, comencé a hacer cosas que antes no podía hacer, como por ejemplo correr, y bueno, en fin. Yo testifico del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no puedo testificar nada de lo que no he visto. No lo he visto a Jesús,
no sé cómo era, este, no sé la persona física cómo era el Señor, en fin, muchas cosas. No fui testigo de todas esas cosas como sus discípulos, pero sí soy testigo del poder de Dios, de que Dios ha actuado en mi vida. Soy testigo de que Dios me ama, por ejemplo, soy testigo de que Dios tiene reservada vida eterna para todos los que creen. Y bueno, soy testigo de esas promesas, soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida. El cambio de actitud, cambió mi corazón y quitó muchas cosas que en mi vida que me hacían mal, amarguras, tristezas, en fin, muchas cosas. Me acuerdo que yo no era un hombre como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Cristo, los obligaba a blasfemar el nombre del Señor, los encarcelaba, hombres y mujeres, los arrastraba, los perseguía, en fin, él mismo da testimonio, que ya lo vamos a leer una partecita. Hay muchos lugares que él habla y cuenta cosas, pero yo creo que como conocemos la palabra de Dios, vamos a hablar por qué Dios lo llama a él, por qué lo elige a él. Yo creo que Saulo de Tarso era un hombre que le costó poco tiempo entender el propósito de Dios, el tema de la redención, el tema del perdón de pecados, el derramamiento de sangre, en fin, porque era un hombre que estudiaba mucho las profecías mesiánicas. Estoy más que seguro que leía las profecías mesiánicas, en fin, porque un judío es difícil que no lea las profecías mesiánicas. El judío ama tres cosas en la vida: la venida del Mesías, el templo y la Torá, que le dicen ellos los 5 primeros libros, o sea, la palabra. Para ellos es toda su vida. Y cuando él iba ocupado en eso a Damasco para prender a los cristianos, porque muchos cristianos se desparramaron después de la muerte de Jesús. Algunos quedaron en Jerusalén, otros fueron a Samaria, otros por distintos lugares anunciando el Evangelio. Y parece que él disfrutaba agarrando a los cristianos, encarcelándolos, trayéndolos a Jerusalén para que los metan presos. Ahora, ¿qué ganaba él con eso? Seguramente ganaba alguna reputación o quería mostrar su capacidad o ir escalando, no sé, la verdad que no sé. Pero en el camino a Damasco, no dice la escritura si iba en camello, si iba en un caballo, no dice nada. Pero él testifica que lo rodeó mucha luz del cielo. En otra parte dice que fue como al mediodía. Una luz más poderosa, dice que la luz del sol a pleno mediodía, y lo dejó ciego. Entonces él cae a tierra y pregunta, porque él escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Mire qué pregunta, ¿no? Pregunta que nunca se la contestó. Nunca se la contestó Pablo a esa pregunta, y porque por el hecho de que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Y persiguiendo a los cristianos, a la iglesia de Cristo, es como perseguir a Cristo. Decía, ¿por qué tú me persigues? No hay motivo, no hay nada, no hay ningún motivo para perseguir a la iglesia de Cristo. Bueno, hoy en día el cristianismo también sufre persecución todavía, pero no una persecución como en el tiempo de antes, que encarcelaban a los cristianos, que expropiaban sus bienes, que los amenazaban, los encarcelaban, los pegaban, bueno, se los obligaba a abandonar su fe. Hoy en día la persecución es a través de críticas, a través de murmuraciones, a través de falsos testimonios. Bueno, en fin, diferentes maneras, psicológicamente, calumnias. Entonces, nosotros, como Iglesia de Cristo, el Señor nos dice que tenemos que soportar. Así como nuestro Señor Jesucristo soportó las burlas, soportó los golpes,
siendo el Hijo de Dios, y no solo eso, sino que Dios mismo, hecho carne, sufrió los vituperios, sufrió las amenazas, en fin, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero por qué? Para derramar su sangre en la cruz del Calvario y de esa manera librarnos a todos los que creemos en Él de toda condenación. Ya no hay condenación para los hijos de Dios, para los que creen en Él, por la fe. Esto es solamente por la fe. Ahora, Pablo dice que cuando el Señor le dijo, cuando llegues a Damasco, le había mostrado que un varón iba a venir, le iba a poner la mano encima, iba a orar para que reciba la vista. Bueno, ya comienza a tener la primera visión ahí. Él estaba ciego. Hace 3 días que estaba ya orando a Dios para que reciba esa vista, arrepintiéndose de sus pecados, en fin, tratando de ordenar su vida, de acomodar sus pensamientos, tratando de volver su vida vieja a una nueva vida. Porque si Saulo de Tarso andaba conforme a la ley, yo digo, la ley de Moisés le permitía a Saulo de Tarso arremeter contra los cristianos. No le permitía la ley. La ley le decía que él tenía que respetar aún a los extranjeros. Y si nosotros leemos la ley de Moisés, la ley de Moisés no le da facultad a él para arremeter y perseguir, golpear, encarcelar a los cristianos. Pero lo que pasa es que él recibía órdenes del Sanedrín. El Sanedrín le daba cartas y él era como que obedecía a esas órdenes. Es como decir, bueno, yo mato porque me dieron la orden, no porque yo quiera. Es lo mismo. El día del juicio no podemos tener excusa de decir, bueno, yo maté o mato porque me dan órdenes, cumplo órdenes, porque en el día del juicio toda la verdad va a salir a la luz. Bueno, viene este varón Ananías, temeroso de Dios, según la ley, y le dice, hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino a Damasco me envía para que recibas la vista. Y le pone la mano, ora por Pablo. En ese mismo instante, Saulo de Tarso recibe la vista. Es el primer milagro que recibe Saulo de Tarso en su vida. O sea que él ya empezaba a darse cuenta que había un poder superior, porque él lo hacía todo por la fuerza. Pero aquí el poder que él notaba era un poder espiritual, un poder sobrenatural. Un varón como Ananías que tenía un don especial por el Espíritu Santo para ponerle la mano encima y hacerle que reciba ese milagro. Pero ese milagro no lo recibió porque era bueno, no, sino por la misericordia de Dios, para que él pueda ser testigo a todos los gentiles, en toda nación, dar testimonio, hermano, de la sabiduría de Dios. Porque Dios a este hombre lo convirtió en apóstol, lo hizo un hombre lleno del Espíritu Santo, lo hizo un hombre que llenó el mundo, hermano, del Evangelio de Cristo. Bastó solamente un hombre convertido. Así como en otros lugares existen otras religiones también que han crecido mucho, pero esto del Evangelio no es una religión. Esto es una salvación para todo aquel que crea en Jesús. Hace 2000 años Jesucristo vino al mundo como hombre, se manifestó a este mundo, manifestó el amor de Dios en su vida y habló y dejó escritas sus mensajes, sus sermones en la Biblia, cosa que nosotros podamos ser instruidos, qué es lo que Dios pide de nosotros y qué verdaderamente, qué es el cristianismo. Entonces este hombre, a través de su vida, porque se rindió todo al Señor, entregó su vida para el Evangelio, vivió el Evangelio, predicó el Evangelio por distintos lugares del mundo. Prácticamente todo el Evangelio en todas las naciones ha llegado gracias también a Saulo de Tarso, porque él se ha esforzado mucho y le ha dado cumplimiento a lo que Dios le dijo, que iba a ser testigo. Y la verdad que fue testigo de todo lo que vio y oyó. Ahora, él no conocía a Jesús.
Él no conocía a Jesucristo, simplemente perseguía a los que creían en Jesús. Pero él sabía que estaba mal. Y pidió perdón, pidió misericordia. Y aquí es donde leemos en Timoteo, capítulo 1, versículo 12, a donde él habla, el verso 16 dice, verso 12, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es por eso que cualquier hombre que haya sido como Saulo de Tarso, injuriador, perseguidor, practica la delincuencia, en fin, cosas como esa, alguno puede decir es imposible que cambie esa persona. Pero si Saulo de Tarso creyó en Jesucristo y él dice que cambió, y yo creo, hermano, que todo ser humano que crea en Jesucristo puede cambiar su corazón. Dios puede transformarlo, Dios puede hacerlo una nueva persona, un nuevo hombre. Dios puede hacerle partícipe del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. El testimonio que damos nosotros acá en el mundo es ese, que Cristo a los 30 años más o menos comenzó su ministerio, que duró 3 años o 3 años y medio, fue crucificado, murió y resucitó. Ese es el testimonio que daba Saulo de Tarso, que Cristo murió y resucitó. Muchos no creían en la resurrección, al igual que ahora. Muchos no creen en la resurrección, pero la Biblia dice que hay resurrección de justos y de injustos. Ahora, ¿para qué uno va a esperar la resurrección siendo injusto si la Biblia dice que va a ser condenado? ¿No es mejor arrepentirse ahora en vida, practicar la verdad, la justicia, amar a Dios, guardar sus mandamientos, trabajar como la Biblia dice, ganarse el pan con el sudor de su rostro y andar practicando la justicia, y por fin va a recibir la vida eterna, porque no somos inmortales aquí? Vamos un día a partir de este mundo, pero la Biblia promete vida eterna con Cristo Jesús. Así que este es mi deseo para todo aquel que esté escuchando, que ha probado quizás en tantos lugares, y yo quiero decirle que ni el estudio, ni la cultura, ni nada de nada puede cambiar a la persona, solamente el poder del Espíritu Santo, el poder regenerador de la palabra de Dios. Y hoy yo tengo 64 años. Hace más de 40 años que he aceptado a Jesucristo y no me arrepiento. La Biblia tiene muchas promesas para mi vida, promesas que me llenan de esperanza, de fe, no solamente a mí, sino a todos aquellos que creen en su nombre. Bueno, este es el mensaje que yo quería dejarles hoy, y el Evangelio no lo va a frenar nadie. Aunque se levanten fuerzas y quieran destruir el evangelismo, el evangelio es inmutable, no lo van a poder destruir porque es la verdad, es Jesucristo mismo. Así que yo le invito a que busque a Dios allí donde está, ore a Dios, consagre su vida a Dios, consígase una Biblia, comience a leerla
y se va a dar cuenta del tremendo amor que Dios le tiene para usted. Que Dios le bendiga, muchas bendiciones.